Hay algunos youtubers famosos, grandes, que dicen que cuando uno improvisa está malo, que no es bueno improvisar en los videoblogs. Improvisar en los videoblogs no significa sentarse a hablar cualquier cosa. Improvisar, o lo que yo hago cuando improviso, tiene que ver con hablar sin un guión determinado, pero eso no implica que yo no maneje el tema del que estoy hablando. O eso no implica que los que improvisamos o los que no usamos guión nos sentamos y decimos ya, vamos a hablar de... empezamos a hablar hasta que se nos ocurre algo. No, el tema está definido. Lo que pasa es que en mi canal, en este canal, las cosas están hechas de otra forma. Acá yo no busco o no buscamos el tema, eh, no buscamos el tema que está de moda o el tema que es tendencia en las redes sociales o en YouTube. Para nada, incluso en este canal que es más difícil de mantener. El bloguero famoso decía que es un camino en picada improvisar y que más encima de improvisar implica tener, subestimar la inteligencia de quienes ven. Pero la improvisación no tiene que ver con hacer algo sin un objetivo. Ese es el problema, que cuando la gente ignorante, como Dross, habla respecto a ciertos temas. Cuando yo voy a hablar de algo, yo domino ese tema. Yo sé lo que quiero hablar. No voy a escribir un guión porque en el fondo yo tengo muy claro cuál es la estructura de un discurso. Que eso es un lujo que algunos nos podemos dar solamente, y no todos. Ahora, claro, más o menos dependerá de lo que tenga pensado hablar. Yo sé de lo que quiero hablar y tengo las ideas claras. Me repito, porque me da mucha rabia que se estigmatice a quienes no usamos guión. No necesitamos el guión. El guión es para alguien que se le ocurre una idea y no es capaz de manejar un tema sin una directriz pensada o preparada con anterioridad. Esa pobreza intelectual, que la pueden tener varios, no significa que uno insulte a la audiencia. Y de lo que quería hablar hoy día es de lo mismo del video anterior. El video anterior es muy sombrío y las cosas sombrías no atraen, porque la gente le gusta la alegría. Y para que un video capte la atención o cualquier mensaje pueda ser captado o llame la atención de quien lo ve, hay que tener un tono de voz incluso más agudo. Pero ya, 4 minutos de introducción es demasiado. El tema en sí tiene que ver con lo que yo sigo pensando acerca de los mineros 33 que fueron rescatados. Que es un espectáculo, que es un show que a mí no me emociona. La gente de mi pueblo la ha ido a ver y he escuchado comentarios que es muy emocionante. Incluso gente ha ido con sus padres y que son mineros antiguos y han llorado, se emocionan. Claro, por supuesto, porque tiene que ver mucho con la realidad del lugar donde yo vivo. Todos los, todos los eventos sociales, no, sí, son macro muchas veces, pero también hay que tener consideración o darse cuenta que también hay algún aspecto local y situado. Ese aspecto local y situado tiene que ver con lo cultural. Por eso que muchas veces cuando hay ciertos profesionales que se van a trabajar a otros lugares, tienen dificultades, y no es porque sean malos, sino que no conocen la realidad cultural del lugar a donde van. A mí me ha costado mucho entender, me costó en un principio, no me costó, sino que es diferente. Yo que soy un trasplantado, es decir, un sujeto que viene de otro lugar a otro lugar, acá hay cosas, hay formas de hablar, hay formas de ver la realidad que son muy particulares, y eso ocurre en todas partes. Claro, por eso la película también tiene un significado especial para una parte de este país y tiene un significado especial también para quienes viven acá. A mí me da lo mismo, porque a mí no me interesó. Para mí es una, como repito, es una vergüenza. Es la prueba máxima de que las cosas en este país se hacen mal. A pesar de que sí nombran la ciudad, sí que nombran acá qué pasó. Yo no estaba acá cuando eso pasó, pero sí, hay algo que atrae a la gente que está acá, los identifica. Pero para mí es y representa la forma en que las cosas no se hacen bien. El rescate es bien,
Pero ¿por qué se llegó a eso? Si en el fondo es la causa. Yo no soy muy causal, pero la causa es que las cosas no se hicieron bien. Y tuvieron suerte porque se pudieron haber muerto. Incluso he llegado a pensar que eso estuvo preparado. He llegado a pensar varias cosas. Una de las cosas que he pensado, llámalo paranoico, pero se me ocurre, es que esto pudo haber estado preparado para poder subir la aprobación de un gobierno. Al margen, sin obviando las preferencias políticas. Pero imaginemos una gran conspiración. ¿Qué podemos hacer para que captar la atención de preparamos y generamos ciertas condiciones en las cuales se puede mostrar, así como algunos piensan que Kubrick fue el que ideó el tema del aterrizaje en la luna, también acá se pudo haber hecho eso, una mina falsa, dejar un sujeto enterrado y que justo en el momento preciso, en el momento que era necesario, alguien encuentra la forma de comunicación. No recuerdo cómo, no sé si se mandó un tubo, no me acuerdo cómo fue, pero lo voy a poner. Se encuentra y todo feliz. Puede ser, ¿por qué no? He visto un montón de teorías más que voy a seguir, que ya tienen que ver con alineaciones, con astrología y esas tonteras que yo no creo. No creo en nada en realidad, pero puedo haber estado preparado. Lo otro que se me ocurre, y estoy seguro, y eso sí yo lo creo, porque algo vi, algo supe, porque si bien yo no estaba acá, bueno, no importa cómo, porque tengo que proteger la fuente, es que sí, yo creo que eran 34, y esos 34, al pasar el tiempo, que no sé cuánto tiempo fue, no me acuerdo, tiene que haber sido más de un mes, o 2-3 semanas, alguien quedó herido, y esa persona se murió, y como habían algunas, no sé, no cosas de refrigeración, pero sí tenían ciertos elementos de seguridad, un par de herramientas, pudieron haber comido a ese cadáver para poder sobrevivir. ¿Y cómo se conserva? No sé, de alguna forma lo deben haber cocinado, porque oxígeno sí había, entonces la capacidad de encender algo existe. Si hay oxígeno podemos prender algo y ahí se calentó y se lo comieron. Puede que haya sido un sujeto que se haya muerto, haya estado a punto de morir, o quizás lo más trágico puede haber sido, como lo dije en el video anterior, que se juntaran los 34 y decidieran que uno de ellos se tenía que sacrificar. ¿Por qué? Porque quizás cada vez que un grupo, un turno entraba a esa mina, pensaban, si se derrumba, porque todos saben que acá en Copiapó el suelo es como muy blando, entonces la ciudad se hunde. De hecho, no hay edificios muy grandes, el mall que recién construyeron se está hundiendo, y es por la calidad del suelo. Entonces yo me imagino que los mineros, en el fondo, si bien conocen algo de forma no técnica, quizás pensaban y había un acuerdo, me imagino, porque esto no es cierto, yo me lo imagino, que había un acuerdo que cada vez que entraban, ellos se juntaban y decían, bueno, si nos hundimos, quizás alguien va a tener que ser sacrificado durante el tiempo en que estemos enterrados hasta que nos muramos, si es que no nos rescatan. Y quizás se juntaron 34 personas en círculo e idearon una forma, ya sea con un palo, con piedras quizás, y alguien salió premiado y esa persona tuvo que ser sacrificada mediante un ritual que quizás los mismos mineros ya conocían, rituales ancestrales antiguos. Quizás los mineros tienen una cosmogonía en la cual hay secretos que se van pasando de generación en generación, porque la minería a escala pequeña, que se dio en un principio y ahora un poco más grande, se forman por familias de mineros, donde el abuelo, el padre, el hijo, el nieto muchas veces pasan por este negocio de los pequineros, los pequeños mineros. Entonces quizás hay una especie de libro ancestral, algo como el Necronomicon de los mineros, en el que existían ciertas formas, ciertos ritos, cierta manera específica de realizar actos dependiendo de lo que estuviese pasando. Es decir,
Había una tradición antigua, oculta quizás, que permitía y decía que los que se quedaran atrapados tenían que seguir una serie de ritos. Y quizás uno de los ritos consistía en comer a un sujeto para poder vivir. Y todos sabían que podían ser sacrificados en algún momento. Ahora, ¿cómo era el rito? Eso es algo que aún no se me ocurre. Pero quizás cada una de estas partes de la mina, de estos agujeros, tenía ciertos instrumentos, ciertas que cada turno lo llevaba. Y este es un secreto que es guardado por siglos, por años, por décadas, pasado por generaciones. Y ellos sabían qué hacer. Y todos los que entran sabían qué hacer. Quizás por eso se habla de un sujeto que no alcanzó a llegar, que llegó atrasado, y que sería el 34, el cual no cayó, porque se levantó tarde, cuentan. Y esto es cierto, pero a veces pienso que ese sujeto no fue porque sabía, tuvo una intuición de aquellas que uno no se logra explicar, una intuición y dijo, no, yo y no voy a ir. Y la esposa le preguntó por qué, y él dijo, creo que algo malo va a pasar. ¿Pero qué podría pasar? Y él decía, es que no lo sé explicar. Y de él nunca más se supo, no hubo entrevista. Yo lo hubiese entrevistado, yo diría, a ver, pesquemos a este sujeto que se salvó. Porque quizás él algo sintió y sabía que si se quedaba ahí, iba a participar de un rito tan sangriento, de un rito tan poco lógico y tan salvaje, tan incivilizado, que prefirió quedarse dormido. Por eso que muchas veces hay que hacer caso a la intuición. Que yo no creo en la intuición, pero tal vez no es malo hacerlo. Y quizás esto obedece a un rito, obedece a una creencia, a una tradición. Y después, ¿cuál era el precio? Quizás si existe la magia, si existe el ocultismo, quizás ellos pagaron un precio por esto, que es salir con vida. Si es que no fue preparado, como mencioné antes, salir con vida y además no prosperar. Quedaron todos enfermos, todos mal, nadie tiene dinero, no fueron indemnizados, no se hizo ninguna ley. Porque ellos cargan el oprobio de haber cometido canibalismo, quizás. Y si existe algo, que yo no creo, pero si existe algo, alguna fuerza, tuvieron que pagar el precio. Y el precio es quedarse en la absoluta miseria y olvido. Luego de esta película, que no la he visto y no veré, no se hablará más del tema. Pasaron 5 años y durante esos 5 años nunca se habló del tema. No fue noticia en este país, que es una de las más grandes tragedias. Una epopeya de rescate, pero para mí es una tragedia porque, repito, no se debió haber llegado a ese punto. Y creo que después de la película es el cierre y todos se dispersarán y vivirán sus vidas como puedan o como se les ocurra o con los medios que logren tener. Y serán olvidados por la historia, serán olvidados por sus propias familias, caerán en el alcoholismo y terminarán sus días botados en alguna calle. Y quizás yo pase por ahí y los mire y no sepa quiénes son, porque no sé quiénes son. Y ellos sabrán que su soledad y su estado y sus visiones no se deben al delirium tremens. Sus visiones se deben a esas imágenes de ese rito que realizaron mientras se comían al minero 34. Y terminarán sus días botados en la calle y morirán, llevándose eso que pasó, que pudo haber pasado. Y esas visiones no son alcohólicas. Es el recuerdo que nunca van a poder olvidar. Quizás no es estrés postraumático. Quizás lo que tienen es el precio que tuvieron que pagar por aquellos ritos ancestrales. Espero que estén muy bien. Esta ha sido una bitácora de Pictopía, jugando un poco con las diversas situaciones o caminos o bifurcaciones, teorizando un poco de forma conspiranoica, para entretenernos un rato,
porque mi voz no es muy entretenida. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Comentarios y like.